Nosotros ahora ya estamos aquí con Ramón Garcés, que es politólogo y también es excombatiente de Malvinas. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por venir. ¿Qué pensás de todo? Bueno, estabas escuchando lo que compartíamos, el discurso del presidente, de la vicepresidenta, de la expresidenta. ¿Qué pensás de todo? Bueno, hay discursos que son armados, guionados y otros que son sentidos y se nota mucho la diferencia. El de hoy fue un discurso guionado y muy poco creíble. Esa es la realidad. ¿Del presidente decís? Sí, del presidente Milei y también de la vicepresidenta. ¿Por qué poco creíble? Porque se nota que con su palabra solamente piensa que va a cerrar una grieta enorme que hay entre la sociedad o los excombatientes con los militares de la genocida dictadura. Es así de sencillo. Que estaban rodeados en todos los actos, están. Y además yo creo que tiene que pasar algunas generaciones, varias generaciones, para que esa grieta pueda ir cerrándose, ya que los militares más jóvenes fueron formados por esos militares de la genocida dictadura. Entonces es un tema para largo y no se puede cerrar ni en un discurso ni en un falso pacto del 25 de mayo, ¿no? Ramón, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a Malvinas? Tenía 18 años. Ajá. Sí, cumplí 19 en Malvinas. ¿Un colimba eras? Sí, era un soldado conscripto, así un colimba. Ajá. ¿Y qué te tocó allá? Primero me tocó Fuerza Aérea, la crueldad de esa época, porque yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea de Palomar y me enviaron a 2000 kilómetros de mi casa, a la 9ª brigada aérea como Rivadavia en Chubut. Ya de arranque ya era una crueldad. Y hacer la colimba. Hacer la colimba y que teniendo la brigada a 100 metros de mi casa, claro, como todos mis amigos del barrio la hicieron, a mí me mandaron muy lejos y no se entendía por qué. ¿Y cuándo llegaste a suelo de Malvinas? Bueno, a mí me incorporaron en enero del año 82 y con una muy breve instrucción de 2 clases en un pizarrón para aprender a manejar un cañón antiaéreo, me enviaron a Malvinas y llegué el martes 13 de abril, o sea, bastante reciente. 13 de abril. ¿Y estuviste hasta? Y hasta que nos tomaron prisionero de guerra el día 29 de mayo en la base aérea militar Cóndor, que está en la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera al Ganso, muy cerca donde está el cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas. ¿Tuviste casi todo el conflicto en las islas? Estuve la parte más difícil para nosotros, la batalla más sangrienta, que fue la batalla de Darwin y Goose Green. Sí, esa fue muy difícil, porque hay que pensar que mientras nosotros estábamos prisioneros de guerra, todavía seguía el conflicto. Entonces hemos estado encerrados en galpones de esquila de oveja y en campos de concentración a cielo abierto, mientras pasaban nuestros aviones de la Fuerza Aérea bombardeando. O sea, era bastante temeroso. ¿Y vos con 18, 19 años combatiste en Pradera del Ganso? Claro, sí. En un momento yo estaba en artillería antiaérea y bueno, luego me hice cargo del cañón porque el suboficial que ese cañón jefe, que habías aprendido a usar en 2 clases. En 2 clases, sí. Hubo un suboficial de la Fuerza Aérea, se llama Carmelo Domina, que fue el que puso en regla los cañones y que nos enseñó a disparar en suelo malvinense. Así que gracias a él pudimos nosotros hacer la defensa aérea, antiaérea, con los antiaéreos y bueno, tuve la posibilidad de derribar el avión Harrier del comandante Bob Evenson el 27 de mayo, con mis compañeros que hemos... Era como el mejor piloto británico. Era el mejor piloto británico, según ellos, sí. Por suerte está vivo. Sí. Por suerte está vivo. ¿Te preocupaste por saber en qué había terminado eso? No sé si tuviste la oportunidad de No, me enteré 30 años después, me enteré que estaba vivo. Me lo dijo una periodista escocesa que me quiso conectar con él. Y yo me quedé sorprendido, digo, ¿cómo está vivo después de 30 años? Y bueno, me invitaron a la BBC de Londres a juntarme con el piloto que había derribado, ahora cuando se cumplieron también 40 años, y les dije que no, porque simplemente porque iba a ir cuando nos devolvieran las Malvinas y ahí quedó. Pero no tengo nada contra el piloto, obviamente, sino es una cuestión de respeto a los familiares de los caídos y a los amigos de los caídos en Malvinas. ¿Qué es lo cómo recordás esos días? ¿Cuál es el recuerdo que te viene a la mente cuando te transportás a esos días?
Y es difícil, uno trata de escaparse de esos recuerdos. En fechas como esta se vienen muchos recuerdos, pero también se viene mucho cariño, mucho amor, ¿no? Porque a uno lo ven en algún lado, ahora me verán con ustedes y aparecen mensajes de agradecimiento de personas que no conozco, la gran mayoría, y de algunos que eran de la infancia, como hoy me pasó que me escribió un compañero del colegio secundario, del conflictivo colegio secundario, donde yo fui presidente del centro de estudiantes en la clandestinidad porque era plena dictadura militar. Claro. Ahí en el Palomar. Y la escuela era la 2 de Aedo, la comercial 2 de Aedo. Mirá. Bastante bravo. Era esa la misma zona, era una zona muy difícil, que era la subzona 16, donde se encontraba la primera brigada aérea de Palomar, la séptima brigada aérea de Morón y la mansión Seré, entre todos los centros clandestinos que había en la zona. Fue una época muy difícil antes de Malvinas. Para ser presidente del Centro de Estudiantes en un contexto así, evidentemente tenías un interés vinculado con la realidad del país, con la dictadura militar. Con la política. Con la política. Sí, yo era militante de la Juventud Peronista, así que, como todos mis amigos del barrio, así que militábamos contra esa dictadura militar y lamentablemente terminé participando de alguna manera de ese gobierno. Pero bueno, esos son los pros y los contras que tenía esa fecha en especial, ese año en especial, que siempre hay algo positivo para sacar también. Después vos te dedicaste también a recuperar un poco de memoria sobre lo que había pasado en Malvinas y lo que pasó después de la guerra. Escribiste 2 libros, hiciste un cortometraje sobre los suicidios posterior a Malvinas. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia? Sí, en primer caso, los libros, me costó mucho escribirlo, porque estuve 25 años sin hablar de Malvinas. Una profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, de la carrera de Ciencia Política, Liana de Rascaeta, bueno, me hizo la primera nota en la revista Todo es Historia, de Feliz Luna, y ahí como empecé a soltar un poquito. Y empecé a escribir, a recordar, a escribir. Y bueno, me hizo muy bien poder escribir y contar una experiencia en primera persona. Y después, de acuerdo a la carrera que tengo, ¿no?, de politólogo, empecé a investigar sobre los medios de comunicación en tiempos de guerra, así que hice otro libro que lo emparenta de alguna manera con Malvinas, que cierra con Malvinas, ¿no? Y bueno, eso por la parte literaria, y sigo escribiendo. Pero el cortometraje que hicimos con Jorge Sonsini y como protagonista Coco Silly, que hizo de veterano de guerra, intenta visibilizar la problemática de los suicidios de posguerra. Cuando lo hicimos se estimaba que había 500 veteranos de guerra se habían suicidado, y hoy se estima que hay más de 1000 excombatientes de Malvinas se suicidaron. Entonces fue muy importante, sin ayuda, y censurada por el gobierno de Mauricio Macri, fue muy difícil llevarlo adelante. Pero bueno, hubo algún canal generoso que nos ayudó, hubo gente que empezó a moverlo por las redes, y hoy está en la plataforma de Cinear y recorre todo el país. ¿Y con qué te encontraste después? Me imagino habrás hablado con muchos familiares de excombatientes que se suicidaron. ¿Qué razón encontraste ahí o punto de coincidencia en los distintos casos? La depresión, el olvido, el abandono, el no comprenderlos. El mismo entorno familiar no lo llegaban a comprender por qué estaba así. Entonces no conseguir trabajo, no conseguir reinsertarse. El único lugar donde tal vez podría llegar a reinsertarse o a hablar con un grupo de gente son los centros de veteranos de guerra, que en la mayoría de los casos, hace muchos años, lo único que se hablaba era de la guerra, prácticamente. Claro. Entonces era como que se potenciaba todo ese tema y era muy nocivo. Después, bueno, con varios compañeros de otros centros de excombatientes empezamos a buscar proyectos, a hacer proyectos de ley, beneficios para los veteranos de guerra, los excombatientes y los familiares, a ver de qué manera podíamos salir de ahí. Yo hice un proyecto de ley que salió en la Ciudad de Buenos Aires, de un plan de salud, un programa de salud para excombatientes y sus familiares. Y bueno, siempre lo mismo, cuando le quitan el aporte es difícil poder seguir llevándolo adelante, ¿no? La ley 1636. Pero bueno, uno siempre va buscando, a ver de qué manera, así como le presentamos al entonces presidente Néstor Kirchner, varios proyectos para
elevar la pensión, la magra pensión que teníamos. Que desde ese momento quedó atada al salario mínimo. En ese momento hubo varios proyectos que algunos lo querían atar con un sueldo de un cabo del ejército, por ejemplo, tener la obra social de los militares. Bueno, yo presenté otro proyecto diferente que tenía que ver con las jubilaciones mínimas y tener el PAMI. Bueno, al final decidieron el proyecto que había presentado y que otros también me acompañaron y lo llevó adelante la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo puso en el Congreso y después salió y cobramos 3 pensiones mínimas, claro, que ahora no sabemos en cuántas cuotas, lamentablemente. Claro. Recién hablabas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y decías que de ella tampoco te sonó sincero el discurso que compartíamos hace un ratito, este video que ha posteado. Ella se enorgullece mucho de su papá, bueno, ella dice héroe de Malvinas. Está bien. ¿Vos tuviste contacto con Villarruel en las islas? No tuve, no lo conocí, pero me parece muy bien que ella lo recuerde de esa manera. Eso está muy bien, me gusta que lo haga. Después hay que ver si es verdad lo que dicen del papá, si estuvo en la represión ilegal, como estuvo Giachino y otros tantos. Bueno, eso pasa por otro carril. Esa, la relación de ella con su papá, me parece muy bien, pero el resto hay que saberlo también, ¿no? ¿Y cómo tomás o cómo interpretás la relación del gobierno con Gran Bretaña? Que es a quien le reclamamos que nos reconozca el derecho sobre Malvinas. Bueno, eso ya desde la campaña del presidente Milei, candidato en ese momento, ya decía que su líder, su ídola en la política era Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que ya sabemos lo que hicieron en todo el mundo, ¿no? Con el tema neoliberal, pero bueno, hacer campaña con eso y que no les importaba realmente la soberanía por las Islas Malvinas es muy doloroso. También teníamos la otra precandidata a presidenta, que era Patricia Bullrich, que quería entregar las Malvinas por unas vacunas, y así tantos otros políticos, intelectuales, docentes que decían que las Malvinas no son argentinas y que, es más, toda la Patagonia es británica. Es muy difícil apoyar eso y lamentablemente la inmensa mayoría de la casta militar, de los veteranos de guerra asociados a este proyecto político, lo votaron. Es increíble, y diciéndoles en la cara que realmente no les importaba, que prefería hacer negocios y entregar la soberanía y entregar esa posibilidad que tienen los británicos de llegar a la Antártida, de la pesca, de los hidrocarburos, del canal bioceánico para sacar todas las riquezas por el Pacífico. O sea, ganar una elección diciéndole así las cosas. Bueno, es mérito del presidente haber podido convencer que antes que la soberanía nacional es más fuerte tenerle odio al peronismo, por ejemplo. Y bueno, estamos en ese sentido. Es muy difícil cerrar una grieta que dijo hoy en su penoso discurso del presidente. Me imagino lo doloroso. Es muy doloroso, claro que sí. Votar por odio a un proyecto político o alguien que lo que busca son las históricas banderas del peronismo, que es la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y dicen, viene un candidato y dice que todo eso no le interesa, que es el libre mercado, y bueno, y ahí estamos, en el gran libre mercado. Hasta la yerba vi que ustedes colocaron en pantalla, que no vamos a poder tomar mate. Nos das el pie exacto porque ahora vamos a hablar del tema yerba. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.